qué trabajamos en el tema? Uno se pregunta por qué dedicar nuestro tiempo, nuestro tiempo familiar, nuestro tiempo personal por fuera de las actividades laborales. Es porque nos enfrentamos con problemas diarios. Y uno de esos problemas diarios es decir, bueno, cuando tengas gente expuesta al sol, independientemente del tiempo que está expuesto, tenés que tomar acciones, tenés que saber que esa persona puede tener algún problema. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué tanto tiempo expuesto es? ¿Cuánto es la gravedad en función de una serie de variables? Bueno, ese es el método. El método es tratar de trabajar con herramientas internacionales, con documentos internacionales. La bibliografía es bastante amplia, a pesar que es bastante acotada desde el punto de vista de metodologías que uno pueda utilizar. Y sobre esa posibilidad nosotros trabajamos en dos objetivos. Eh, Como existe metodología cuantitativa, es decir, existen aparatos para medir, pero pocas veces se hace esa medición, salvo trabajos muy específicos como pudo haber hecho la gente del CONICET, en mediciones muy desarrolladas en el norte de nuestro país, hay trabajos técnicos muy buenos, pero profesionalmente y laboralmente son raras encontrar mediciones cuantitativas, con equipos, instrumental. Entonces dijimos, desarrollemos un método cualitativo que permita dar algo adicional a eso que no se está haciendo. Y además, como toda herramienta, tiene que tratar de ser práctica. Un gran problema que tenemos cuando desarrollamos herramientas adicionales. La verdad que el documento tiene cierta complejidad y aspiramos a que el día de mañana pueda perfeccionarse todavía más, pero es la primera herramienta propia para evaluar la exposición ocupacional a radiaciones ultravioletas de origen solar. Esto significa que el documento en sí mismo, desarrollado a lo largo de mucho tiempo, tiene una serie de módulos, de capítulos, y esos primeros tres capítulos que ven ahí en pantalla son lo que dan el sustento técnico para lo que viene después. En esos tres primeros capítulos hay uno que habla de las variables que influyen en la cantidad de radiación ultravioleta de origen solar que perciben o reciben las personas. Son enormes la cantidad de variables. Eso hace difícil hacer una evaluación, desarrollar un método de evaluación. Después avanzamos con los efectos, porque la verdad es que, ¿por qué nos preocupamos por las radiaciones ultravioletas? Por los efectos que generan sobre la salud, donde el efecto más preocupante es su efecto cancerígeno. Los carcinomas basales, los problemas en la piel, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que nos han preocupado por su crecimiento en las últimas 3, 4, 5 décadas, donde la medicina certifica que hay un incremento entre el 2 y 3% anual de los cánceres de piel. Y después tenemos el proceso de evaluación propiamente dicho, que es totalmente novedoso. No existe un procedimiento similar en el mundo. Eso, y en Argentina, por supuesto, no existía. Y por broche final, si se quiere, el control de la exposición, lo que llamamos la fotoprevención y el marco normativo. En el control de la prevención, voy a verlo un poquito en la diapositiva final, hay un trabajo también bastante específico. Pero todo este trabajo necesitaba práctica. Y si bien tuvimos consultas, hubo gente interesada, piensen que es un trabajo en el cual lo desarrollamos durante 2 años aproximadamente, es un trabajo de 104 páginas, y que después hicimos una consulta pública, igual que hace IRAM con sus documentos, nosotros hicimos lo mismo, lo presentamos, abrimos al público en general, pero además a los profesionales que estaban abocados a este tipo de temas, con la posibilidad de que pudieran cuestionarlo, criticarlo, revisarlo, comentarlo, lo que sea, y en función de eso salió el documento final. Ese documento final, que hubo una empresa en particular que se interesó en el documento, que es la Transportadora Gas del Norte, se capacitó y lo aplicó en sus actividades. Y de ella se desarrollaron una serie de condiciones, se evaluó la condición de la exposición al sol de los trabajadores en actividades como la que estamos viendo en la fotografía, y en función de eso se tomaron medidas preventivas. Hoy día la empresa sigue tomando acciones preventivas en función de esa evaluación. ¿En qué consiste el método? Porque hablar todo esto tengo que hacerlo muy cortito, pero hablar de todo esto es tratar de simplificar esas 104 páginas. El método consiste en encontrar las variables que ven en esa ecuación que está en la parte superior. El índice de riesgo final es igual al índice de riesgo inicial, más un adicional por reflexión de las superficies. Se le descuenta un
un valor por estacionalidad, dependiendo en qué épocas del año se trabaje, y por último, un descuento por la forma en que está organizado todo esto. Bueno, esto está relacionado típicamente a actividades a la intemperie, pero esto de intemperies lo vamos a ver un poquito, es una condición bastante vaga, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el método? Bueno, trabajar sobre esas variables que ustedes ven en pantalla: altitud, latitud, ozono, dispersión atmosférica, tiempo de exposición, reflexión de la superficie, elevación solar, organización del trabajo. Todas esas variables, de las muchas que hay más todavía. Yo les dije al principio que son enormes la cantidad de variables. Nosotros tomamos estas variables para poder trabajar y sobre esas variables tratamos de concentrarnos. Y en particular, para esas que ven en pantalla, utilizamos un indicador que es el índice ultravioleta, que se desarrolla a nivel mundial, pero particularmente a nosotros nos interesaba el que llevó adelante, el que lleva adelante habitualmente, ese que sale publicado todos los días en los noticieros y podemos entrar a la página del Servicio Meteorológico como índice ultravioleta. Ese índice ultravioleta fue una herramienta importante. Si no lo hubiéramos tenido, el camino hubiera sido otro en este documento, una herramienta importante, y a partir de ahí, justamente los colaboradores que les mencioné antes, desarrollaron para este trabajo en particular una serie de mapas que contienen lo que llamamos el índice ultravioleta promedio, que fue calculado especialmente para el documento por el Servicio Meteorológico Nacional. Fue calculado sobre la base de mediciones a lo largo de 20 años, con nubosidad y sin nubosidad. Este que está acá es con nubosidad. El que hay que utilizar habitualmente es sin nubosidad, porque la nubosidad es totalmente variable. Y con este mapa trabajamos justamente en hacer este cálculo en la ecuación. Después, una vez que vamos desarrollando lo del método, implementando, no, insisto, no voy a entrar ahí en detalle, no de los tiempos, se calcula que ese índice de riesgo final puede tener valores que oscilan entre menores a 1 a mayores de 5. Y en función de ese valor es el tipo de protección que yo voy a implementar los trabajadores. Algo importante, que la metodología diferencia entre lo que es exposición aguda y exposición crónica. Es decir, estas variables que estamos viendo acá en principio son para exposición crónica, pero hay un punto aparte cuando se trata de exposición aguda, es decir, cuadrillas o equipos de trabajadores que eventualmente trabajan en intemperie, pero no en forma permanente. Este mosaico de imágenes de fotografía trata simplemente de representar la variabilidad de situaciones en las cuales hay clara exposición al sol. Y digo clara exposición al sol porque la metodología abarca todo tipo de situaciones. Ven que hay una imagen donde tengo trabajadores caminando en la calle que pueden estar haciendo simplemente su salida de trabajo administrativo para ir a un restaurante. Entonces uno se puede preguntar, en ese rato mientras están expuestos al sol, ¿lo tengo que considerar? Bueno, la metodología lo separa claramente y da una serie de condiciones para tratar de separar aquellas cosas que son relevantes, de las que nosotros consideramos que son relevantes, de las que no lo son. Pero la piscicultura, la logística, la construcción, la ganadería, el trabajo tanto de agentes de tránsito, de barrenderos, lo que ustedes quieran, hay alta exposición al sol y por lo tanto hay que determinar cuál es el grado de riesgo de esa exposición. Y cerramos, como les dije, con esto de la fotoprevención. La fotoprevención, que son las medidas que yo debo implementar, que se deben llevar adelante en función de ese nivel de riesgo. Indudablemente que no vamos a desarrollarlas acá, son variadas: provisión de sombra, la provisión de cremas solares, pero el trabajo tiene una adicional importante, y es que no solamente las enuncian, sino que entra en las distintas medidas con trabajos específicos. Por ejemplo, en el caso de uso de sombreros, nosotros aportamos trabajos que hicieron los australianos, trabajos que hicieron desde Bolivia. Hay un trabajo, una publicación boliviana muy buena relacionada con la radiación ultravioleta, donde se va viendo cómo influye el tipo de sombrero, de casco, de gorro, los anteojos que se utilizan. Ahondamos en la protección, factor de protección solar con las cremas. Es decir, hay un trabajo bastante avanzado que no existía en nuestro ambiente anteriormente. Así que bueno, de esta manera quiero cerrar esta breve presentación de este trabajo y nuevamente agradecer a FISO por esta oportunidad.